Estamos considerando que hay alrededor de 3,000 vecinos que han sido desplazados por daños en sus inmuebles. Son vecinos que ya sea porque su edificio o los contiguos con riesgo de colapso tuvieron que dejar sus casas. Entonces es muy importante tener la numeralia lo más acertada posible o lo más cercana a la realidad de cuántos vecinos han sido desplazados por el terremoto. ¿Cómo calcularon ustedes los 3,000? El cálculo fue con visitas, empezamos tanto el perifoneo como a hacer caminatas y cálculo preguntando a la gente cuánta gente vivía ahí, cuántos departamentos. Pero como no tenemos esa certidumbre, es muy importante de que ustedes, que los vecinos, nos compartan la información. O sea, no hay datos personales, o sea, los datos personales son el dato de contacto, que pueden ser llenados o no, pero sí es muy importante que compartan los datos de los inmuebles. Esta información se va a cargar en el mapa que está circulando, un mapa de Google Maps, que está circulando con las afectaciones de toda la Ciudad de México, para que tengamos una fotografía de cómo está dañado el barrio. Hola, buenos días. Yo soy Luis Zambrano, trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM. Antes que me pregunten así como por qué un biólogo se está metiendo en este tipo de cosas, es que ante nada soy ecólogo y los ecólogos nos gustan los sistemas complejos. Hemos trabajado todo el tiempo con los sistemas complejos. Y yo soy ecólogo urbano y entonces todo este tipo de cosas me interesan bastante. De hecho, parte de lo que les voy a platicar tiene que ver con lo que yo trabajo mucho, que es la cantidad de agua que hay en este lugar, de por qué los lagos están como están, de dónde hemos venido sacando el agua y a dónde la estamos tirando. Eso es lo que más me interesa. Eso se relaciona, como verán al final de esta pequeña plática, íntimamente con lo que está pasando con los pensadores. Entonces, y además estoy en contacto con los geomorfólogos, con los geofísicos, con los ingenieros, como para resolver esas dudas que a los biólogos se nos escapan, pero que ellos también tienen en términos de lo que está pasando en nuestro subsuelo en toda la Ciudad de México. Lo siguiente que quiero platicarles es que les quiero decir que esto lo tenemos que ver a 3 escalas. La escala más grande es por qué vienen los temblores, de dónde vienen los temblores y qué es lo que está pasando a nivel de todo el país. La escala más pequeña es cómo los edificios reaccionan a esos temblores. Cómo ha habido reglamentos a partir del temblor del 85 que han modificado el tipo de construcción y que deberían de responder a algunos de estos tipos de temblores que no necesariamente siempre responden al mismo, y yo no voy a hablar nada de la corrupción porque eso le toca a otras personas que ya muchos de ellos saben de que muchas de las constructoras no cumplen con el reglamento que se ha transmitido a partir del temblor del 85. Y la tercera escala es la del medio, que casi nadie habla y que es a mí la que más me interesa, y que es la que involucra los planes de acción por parte de los vecinos en particular para lo que viene en el futuro. Saber cómo ciertas zonas que son más vulnerables que otras tienen que estar más resguardadas en los distintos planes de ordenamiento, en los distintos reglamentos. Entonces empecemos con la primera, la escala más grande, que es la escala general. Todos sabemos que tenemos una placa que es la que se está metiendo por debajo de la otra placa, que es la continental, sobre todo en el Pacífico. De ahí viene la gran mayoría de los temblores, de ahí vino el del 85, de ahí vino el de hace unas semanas, de este tipo de entradas. Ahora, estas entradas no son en solo un punto, son en bastantes puntos. Por otro lado, estamos sujetos a temblores porque estamos justo sobre la faja neovolcánica. Esto es, por ejemplo, uno de los temblores de hace poquito surgió justamente a partir de que estamos en esa placa neovolcánica y se empezó a mover tantito. El volcán del Xitle, que está aquí en el sur de la ciudad y que dio pie a todo lo que es el Pedregal, eruptó hace 1.600 millones de años, que no es nada en términos geológicos. O sea, pensemos que eso es hace apenas ayer. Digo, ya la época cristiana, estábamos en plena Edad Media cuando ese volcán eruptó aquí en plena Ciudad de México. Entonces también estamos sujetos a ese tipo de temblores que están que nos afectan a la ciudad. Ahora, si pensamos que los temblores no son homogéneos, y lo primero que yo quisiera que ustedes plantearan es: nada es homogéneo en la naturaleza, todo es súper heterogéneo. Imagínense que están en medio de una alberca y que la alberca no solo tiene agua, sino que tiene fracciones como aceite, otras fracciones como piedra, otras fracciones de distintos tipos, gelatina, etc. Y ustedes están en medio parados en un pedazo, y los temblores son como cuando alguien arroja una roca
en alguno de esos pedazos. Hay veces le llega de un lado, hay veces le llega del otro, hay veces le llega muy leve aunque haya caído muy cerca, porque pasó por gelatina. Hay veces que le llega mucho más rápido aunque haya sido muy lejos. Eso es lo que pasa con los temblores. Hay veces las ondas son largas y expandidas y se tardan mucho en apagarse, y hay veces son rápidas y se tardan poco. Cada uno de esos son temblores diferentes. Cada uno de esos afectan a los edificios de manera diferente. Y aquí es donde viene ya con la liga entre la cuenca, entre la escala más grande y la escala más chiquita. Los ingenieros, a partir de 1985, los ingenieros estructuristas empezaron a decir, bueno, tenemos una zona de temblores y no la podemos cambiar. Eso no podemos cambiarlo. No podemos modificar, quitar los temblores porque vienen de todos lados. ¿Cómo trabajamos con los temblores? Y ellos empezaron a hacer los reglamentos de la mayoría de los temblores que llegan más comúnmente a México. Son de cierto tipo porque son de esta placa, se va hundiendo y está generando algún tipo de temblores, y esos son los que los ingenieros empezaron a probar. En la universidad tenemos una cosa que se llama la mesa vibradora, del Instituto de Ingeniería, donde cada ingeniero prueba los distintos edificios. Entonces, la mesa vibradora pues vibra, es una cosa que vibra de alguna manera controladamente, y entonces ponen las estructuras para hacer hipótesis de cómo se caen o no se caen las estructuras dependiendo del tipo de temblor. A partir de ese tipo de experimentos se generaron los reglamentos aquí. Sin embargo, como ya vimos, no es lo mismo un temblor largo y chiquito que puede tirar en cierto tipo de edificios a uno fuerte e intenso que tira otro tipo de edificios. Los reglamentos les hace falta entender cómo estamos en cada una de las partes y cómo nos afectan. Entonces ahí vienen las dos partes. Por un lado se hace el reglamento donde se evita que se caigan los edificios, y por otro lado se hacen las pruebas para evitar ese tipo de cosas a partir de los distintos tipos de temblores. En la otra parte, la intermedia, que es en la que nos estamos empezando a dedicar y que además vimos de manera muy importante en este temblor, es cómo es que está afectando el temblor de manera fuerte a distintas regiones de la ciudad. Y no sé si se han dado cuenta o no han visto este mapa, que es muy interesante, de cómo los edificios caídos y los edificios más dañados son una franja que viene desde Xochimilco, San Gregorio, y luego se va por todo Canal de Miramontes, luego Tlalpan y luego llega hasta acá. Es una franja clarísima de sur a norte, es una franja clarísima que nos está diciendo algo. Esta es la zona donde los temblores son bastante más fuertes o afectan más a las construcciones. ¿Por qué? Y es ahí donde entramos nosotros un poquito, porque es justo en la orilla del lago. En las orillas de los lagos es en donde parece ser que el suelo es un poquito más sensible y a lo mejor es el que expande más las ondas. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos tratando de averiguar más profundamente. Esta es una de esas zonas más sensibles, como lo es Xochimilco en la zona sur, como lo es Canal de Miramontes, Villacuapa. Son zonas más sensibles que son más susceptibles a caerse con cierto tipo de temblores. Se ha clasificado en 3 zonas en donde se incluye el lago, y esta zona en realidad se clasificó como de problemas medianos, no como las del centro del lago, cuando en realidad esta zona debe de estar clasificada como de las más sensibles en términos de temblores. Y aquí viene, sí, justo aquí viene ya la parte final. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros como vecinos aquí de la Benito Juárez? Bueno, nos sirve, perdón, de la Juárez. Una disculpa. Perdón, yo soy de Coyoacán. ¿Por qué nos importa mucho aquí? Porque ahorita, en estos momentos, se están generando el plan de ordenamiento territorial a nivel de la Ciudad de México, el plan general de desarrollo urbano a nivel de la Ciudad de México y el plan parcial. Creo que en este momento me acaban de decir que están haciendo el plan parcial de ordenamiento territorial de esta zona. En raro, yo he visto los dos generales y no se contempla este tipo de problemas. No se está contemplando la vulnerabilidad que se tiene en las distintas regiones a los sismos. Nada más se contemplan otro tipo de cosas que sí son importantes, pero que no están ligadas a esto, que nos está afectando directamente a nuestro patrimonio y a nuestras propias vidas. Lo que está sucediendo, y eso lo he visto yo en términos de la Asamblea del Distrito Federal, es que no se está obviando mucho la participación de los vecinos, y la única forma
de empezar a incidir es que los vecinos empecemos a presionar para que se incluyan este tipo de temas de manera fundamental en los tres planes, en el plan de ordenamiento territorial, en el plan general de desarrollo y en el plan parcial. Ok, perdón. Ya con esto termino y nada más quiero decirles que me tengo que ir por razones personales y de salud, pero si necesitan más información, estamos en la UNAM, un edificio en la otra esquina puede afectar al otro lado de la colonia. Entonces vayamos planteando eso en términos institucionales en el plan parcial, por ejemplo, y en el plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que hay vecinos con problemas de hipotecas, con problemas de seguros, con problemas jurídicos en la parte. Les pedimos que los que tienen problemas jurídicos, inmobiliarios, se registren en la mesa que tenemos aquí, para que sean canalizados a la asociación, a la Barra Mexicana de Abogados y a las asociaciones de abogados que están haciendo trabajo pro bono, para que tengan la información jurídica para sus hipotecas y sus pagos. Ok, trabajo en una organización de la sociedad civil y justo el martes, después de que sucedió el temblor, nos fuimos a ayudar a las brigadas en la UNAM, vimos que había mucha ayuda. Ya para el miércoles veíamos que esto estaba pues, rebasada la ayuda, que uno no quería estorbar y que era la mejor forma que podíamos aportar. Nos juntamos un montón de personas activistas como nosotros que trabajamos los temas urbanos, de participación ciudadana, diseñadores, programadores, y armamos un centro, una casa aquí cerquita en Colima, donde hay muchísima información que se está colectando y que se está verificando. Y no sé si ustedes llegaron a ver, pero se llama Verificado 19S. Quiere decir que había como mucha información falsa. Lo que tratamos de hacer es, con una red de monitores de campo, ciclistas, vecinos, decirles, están monitoreando esto. ¿Sí hace falta esto en este centro de acopio? Sí. Ok, entonces se manda y se difunde ampliamente. Se hizo luego el mapa que ahorita es, pues creo que el más famoso porque se está actualizando casi en tiempo real, de desastres, centros de acopio, albergues, donde hay grietas también, porque algunos son derrumbes, pero otros son grietas severas, y ustedes lo podían reportar, pero también se está verificando todo este proceso. Es una especie como de centro de información y de inteligencia. Esto lo debería de estar haciendo el gobierno. El gobierno tiene una cosa que se llama el C5, que lo habrán visto en las noticias y en las cámaras y demás. El problema es que no tiene la información, están nada más las cámaras. Entonces la información se fue generando y seleccionando y verificando desde sociedad civil. Ese es el esfuerzo en el que yo estoy participando. Ahora, está la tragedia muy grave, pero se está acabando este momento de los centros de acopio, recoger las piedras, y está empezando el que yo vivo con ustedes, o sea, las personas desalojadas, las personas afectadas, la incertidumbre, las dudas que uno tiene de cuándo me voy a regresar a mi casa, mi edificio está dañado, ¿es seguro volver o no? Y también, que seguramente lo tienen, ¿voy a volver o no? ¿O voy a tener que pensar en otro modo de vida, otra localización, otra casa? Y yo entiendo que ese es un esfuerzo pues, muy grande de vivir, así tratando de vivir normalmente, de ir a la escuela, de ir a trabajar, de vivir en familia, en este momento de donde todo mundo se empieza a normalizar y uno no puede estar normal. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Y también hay centros de atención psicológica en la base de datos, entonces ustedes también están en ese proceso donde necesitan hablar con alguien, que alguien los escuche, que les ayude a resolver problemas. También hay atención psicológica para este momento. Pero lo que les vengo a contar es un poco qué es lo que está pasando del lado del gobierno, dónde estamos nosotros y dónde está Sergio y las organizaciones de la sociedad civil, un poco como y César y demás, Ana María, como ayudando a esto. En el gobierno, desafortunadamente, no hay un protocolo de respuesta rápida, que eso es lo que necesitaríamos para saber
mira, checas esto rápido, estos edificios rápidos, los descartas, dices que estás seguro y detectas los que están por tener una segunda revisión. Porque probablemente están bien, pero esta segunda revisión es la que ya nos daría con mayor certidumbre un diagnóstico y un dictamen técnico, ¿sí? Ahora, después de esta segunda revisión, o incluso tercera, puede haber hasta cuarta y quinta, y se los digo un poco exagerando, pero más vale decírselos así, para que no piensen que a la primera todo se va a resolver. ¿Por qué? Porque hay una serie de especialistas donde uno ve las estructuras, otro ve otras cosas. Yo la verdad estoy aprendiendo de arquitectura, bueno, de arquitectura hace un poquito, pero de ingeniería y demás. Entonces, va a haber un grupo de distintas revisiones de acuerdo al riesgo de su edificio, de su inmueble, de su comercio. Y esto va a tardar, yo sí les voy a decir, un par de semanas de manera honesta, ¿sí? Vamos a tratar, o sea, si hubiera este protocolo, pues tal vez no tardaría tanto, pero están en estos días, yo estaba sentada en el Colegio de Ingenieros, con arquitectos, con CEDUBI, con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, y se están poniendo de acuerdo de qué categorías se tienen que revisar. Entonces, esto es lo que va a ir determinando la seguridad de los inmuebles, ¿sí? Ahora, esto también nos va a decir si puedo regresar, porque algunas van a estar en riesgo, van a ser revisadas y van a decir no es demolerlas por completo, pero sí se necesita invertirles, reforzarles. ¿Han visto estas traves como en cruz? Bueno, más o menos es un proceso así, o sea, se siguen usando los edificios, pero sí necesitan ese reforzamiento. Si no se toman estas medidas con responsabilidad, lo que sucede es estar viviendo en edificios que al rato se pueden caer. Entonces, mejor tomarnos cierto tiempo para darles, uno, el diagnóstico adecuado, la revisión técnica adecuada, y tres, ya la medida adecuada. Y viendo acá en los edificios, aquí el de Londres, pues yo supongo que son desde el 85, no sé si los han visto. El otro día que estábamos con ustedes en una reunión, hay varios detectados así, desde el 85. Desde antes, imagínate. Ese lo incendiaron, okay. Y a raíz de eso empezaron. Bueno, entonces ni siquiera es de temblor, pero bueno, lo que dicen es los otros que están en Versalles y demás también, ¿no? En Varsovia. ¿Qué es lo que sucede? Si no nos tomamos con responsabilidad este momento, se nos quedan estas cosas ahí. Entonces, lo que hay que hacer, y ese es el papel que ustedes van a tener, pero que tiene que ver con gente muy organizada, con un proceso de organización, exigir que todo esto sea público, que sepamos cuáles están en riesgo, cuáles realmente se deben de demoler, quién los va a demoler, y que no se queden así como, yo digo, como pruebas de ineficiencia y negligencia, ¿no? Y el punto también es saber hacer con conciencia, pues más o menos cierta, cuántas personas van a necesitar albergue temporal, cuántos van a necesitar nuevas viviendas, y de qué tipo, y de qué calidad, y de qué precio, etc. Ahora, está también el tema que decíamos ahorita de los créditos, los seguros, etc. Aquí hay como dos tipos de asesorías legales, y me gustaría dividirlas en dos. ¿Sí? La primera es esta de la individual, desde tus documentos, el registro civil, etcétera, que va a atenderse de manera, yo creo que individual, pero sí vale la pena darles los contactos. Hay una base de datos de abogados, de despachos que están dispuestos a atenderlos de manera gratuita, y hay que aprovechar este momento. Después, entonces, hay que ver sus necesidades particulares, y les pido que en este momento hagan una lista de qué necesidades de asesoría legal necesitan. Y yo diría unas que son documentos, o sea, esa es una, ¿quién soy, no? O sea, actas de nacimiento, de matrimonio, se van a necesitar mucho de estos procesos de documentos. Esas son las primeras. Las segundas son cosas ya más complejas, como serían testamentos, hipotecas, seguros, etcétera. Esas, hagan la lista también de esas necesidades. Y luego una tercera,
que también aquí vamos a necesitar mucha organización, porque esta primera es como la de canalización, la oferta de los abogados de asesoría y la demanda de ustedes de pedírsela, ¿no? Entonces ese es irnos conectando y darle seguimiento y que se esté cumpliendo adecuadamente y empezarle a decir al gobierno esto no está funcionando, esto sí. La segunda parte, esto es exigirle al gobierno que las cosas cambien de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y esto tiene que ver con recopilar evidencia para juicios y acciones legales de lo que se está viendo. Queremos hacer aquí un grupo de abogados, obviamente de algunos pues ya de los edificios derrumbados, pero no solo de los derrumbados, sino también de los afectados. ¿Y cuál es la historia de esa afectación y de ese daño? No necesitan estar caídos para empezar a pensar en eso. Aquí para llevarlos a juicio y llevar a juicio como a la responsabilidad, quién es responsable de esto, se necesita recoger pruebas de cierta forma. Entonces, también queremos que ustedes nos ayuden participando en esto, porque yo sé que uno dice, pues estoy en la tragedia, ¿cómo me voy a ir a meter otro pleito? Lo entiendo, la verdad es que a ratos sí me pregunto si vale la pena. Pero yo creo que sí, o sea, por nuestros hijos y por nuestros nietos y por la gente que va a venir a vivir a estos lugares a futuro y por la ciudad que queremos dejar y transformar. O sea, ahí es donde hay que pensar un poquito más allá de nuestra tragedia, que es enorme, pero sí va a decir qué queremos que suceda en un futuro, ¿no? Si no, es otro escándalo más, otra noticia más que nos indigna, pero que no pasa nada. Entonces, aquí también queremos que nos ayuden a pensar dónde hay responsabilidades y vamos a tener equipos de abogados que vayan tomándose estos casos y que asesoren con un grupo de vecinos grande. O sea, nadie va a ir solo en esto, nadie va a ir solo. Y yo creo que la última pedazo es esto también de decir, la gente que va a quedarse con familiares, que no las olvidemos, porque necesitan al final, pues van, digo, qué bueno tener familiares y amigos tan solidarios, pero no sé cuánto tiempo vamos a aguantar todos así. Entonces, ir pensando en las siguientes soluciones, ir pensando en programas de vivienda, en programas de planeación. Y yo creo que la Colonia Juárez en este momento y el proceso organizativo que trae puede ser un ejemplo para otros lugares. Y creo que invitamos a muchas personas de otras colonias a esta reunión y tal vez no todos aquí son vecinos. Y lo que me gustaría decir también es que esto es lo que tiene que pasar en la Ciudad de México. ¿Cómo hacemos diagnósticos con participación de la gente y atendiendo a sus necesidades? ¿Cómo hacemos a la gente parte del cambio de justamente los atlas de riesgo, los planes que vienen, dónde se va a construir, cuánto se va a construir, dónde no se debería de construir y debemos de tener más espacio público, espacio comunitario? O sea, este es el momento. Después, en un año, ya no va a haber esta oportunidad. Ya va a estar todo otra vez como acementado y construido de nuevo. Entonces, si podemos aprovechar esto que como que el cemento se humedeció de las reglas, la emergencia, y podemos pensar en qué hacer por nuestra ciudad, por nuestro barrio, yo sí los invito a que aquí hay, digo, y vamos a tener que reunirnos mucho, llenar muchos formatos, eso es la realidad, tener muchas juntas, pero también yo he aprendido que de estos procesos uno sale con amigos, con la vida mucho más rica, con una visión de que el cambio es posible y que no nada más nos debe de apabullar las malas cosas, la apatía y el no se puede. Yo creo que aquí estamos porque creemos que sí se puede. Muchas gracias. Este edificio ya dañó tres predios. El 33, donde está, para que se ubiquen, donde está el Teatro Silvia Pinal, enfrente de la funeraria. Entonces es un edificio que no se sabe, creo que no, su situación está irregular, pero bueno. Diego Rivera, okay. Bueno, el caso es que mis vecinos me preguntaban, oye, ¿podemos poner mantas porque ya no podemos dormir? Le digo, adelante, pongan las mantas. Entonces casualmente el doctor Monreal estaba haciendo un recorrido, pero con otros vecinos,
y esa vecina de Versalles 33 lo abordó e inmediatamente mandó llamar a la licenciada Cintia Murrieta de Protección Civil, y sí, se espantaron. Ellos mismos vieron al momento de subir, ya estaba tronando, está espantoso. Yo la verdad me quedé en la planta baja, está muy de alto riesgo. Entonces ahí ya tomaron ahora sí que mucha atención. Se va a demoler, pero no es tan fácil porque no se sabe quién es el dueño. Entonces es una propiedad privada, pero ya se trabajó en ese sentido. Afortunadamente, pues los que pudimos apoyar, yo estuve en la noche entregando los documentos, no me los pudieron recibir, me decían que una firma, les dije no, yo quiero un sello porque yo estoy comprometida con los vecinos. En fin, me paso a la calle de Dinamarca. Dinamarca también hay muchos inmuebles, sobre todo uno, el 45, perdón, ahorita les digo, 35, ya está desalojado, pero ahí tenemos cinco predios, Dinamarca 9, 11, 13, 29, 39 y 45. El de alto riesgo es el de Dinamarca con Liverpool, número 45. Posteriormente me pasé a la calle de Nápoles. Lo que es Nápoles, no sé, los que viven cerca de ahí, es un edificio que por fuera no se ve nada, pero por dentro empezaban a pasar unas fotografías, las columnas están como si las hubieran manipulado, ¿no? Entonces, también... Vecina, ya que está en Nápoles, hay un edificio en Nápoles, esquina Marsella, que también está muy viejo y está invadido y está lastimado desde el 85 y todos también tenemos miedo de que se nos vaya a derrumbar. Tomamos nota. Claro que sí, muchas gracias. Sí. Es Marsella 57. Es que abarqué nada más la calle. Ahorita al final, si quieren, hacemos una lista, por favor. Posteriormente nos pasamos a lo que es Marsella está así desde el 85 y ahorita hay adentro. Al final, con mucho gusto, hacemos una lista. No, el de enfrente no, el de 50, el que está arriba es el de enfrente. Sí, cómo no. Yo después le doy los datos. 9, 11, 13. Nápoles. El único que yo pude detectar fue el 48, perdón, 48. No, es pasando el hotel. ¿Grabando o solo está tirando fotos? A donde había un centro de fotocopiado. ¿En el video tú me lo vas a pasar después, por favor? Sí, lo vamos, al rato voy a dar al final a Génova. el canal de en YouTube, Génova donde hay 33, muchos videos sobre ese esto. está muy mal. De preferencia, por favor, no pasen por ahí, ya está cerrado. Bien. Pero siguen pasando personas a eso. ¿A quién? Desgraciadamente, entonces ahí voy a tener que hablar con Protección Civil y Seguridad Pública, con mucho gusto yo lo veo. Génova 63 dijo. Pero entonces ya no se pasa. Es que dice la vecina que sí, todavía sigue pasando. Bueno, yo lo checo de todos modos. Siguiente, Génova, ok. Nos vamos a lo que es Florencia y Hamburgo. Casi a la vuelta de donde está una zona de bancos, también ahí es un edificio blanco con cristales, ya también lo desalojaron. Después nos vamos a lo que es Londres. En Londres, no sé qué pasa, pero algo ha de tener alguna característica porque tenemos 6 inmuebles dañados. Son torres muy grandes que uno se recargó y ya todos los demás se inclinaron. Ya los que corrieron en primer lugar fueron los coreanos, no quisieron estar ahí. Peligro, me decían, peligro, no suban. Pero sí, es donde más se detectó edificios, y lo que voy a comentar es que los edificios antiguos han soportado más que los nuevos. Entonces, ¿qué está pasando? No están construyendo el material. Yo hago la pregunta, ¿no? Yo no soy arquitecta. Yo lanzo una pregunta. ¿Qué material utilizaron? ¿Por qué no reforzaron los...? En fin, eso es una pregunta
que le haríamos al Colegio de Arquitectos. En Londres es un estacionamiento que está en el 189, esquina entre Varsovia y Florencia. El 212, el 224, el 226, el 228 está muy recargado en uno que es de 230, que está más bajito, y el 247, que está en esquina con Biarritz. ¿Ya? Ok. ¿En qué me queda? En Londres. 102. En Praga. En Praga, 44, está lo que es en la parte de atrás, enfrente no se ve, donde está la escuela de locutores, bueno, juntito, hay un edificio, pero por fuera no se nota, sino que los vecinos de Hamburgo 222 me hablaron y ya estuvimos ahí, y la preocupación es que se cayó dos paredes, se ven los escritorios. Entonces ahí también Protección Civil ya se pasó al Colegio de Arquitectos para apuntalar, para apoyar, asegurar, ¿no?, a los vecinos, porque las paredes son ventanas, entonces corren pues, un gran riesgo. Posteriormente me voy a Hamburgo. En Hamburgo y Sevilla tenemos un edificio de 7 pisos que con los temblores en Sevilla hace 14 años hubo un socavón cuando construyeron 91 departamentos. Entonces nuevamente una inmobiliaria quiere construir una torre de 55 pisos sobre Reforma, Sevilla, Tokio y Dublín, apoyándose con un estacionamiento de 15 pisos hacia abajo y 15 hacia arriba. Yo me invitaron a que me desalojara mi departamento porque yo colindaba a uno de esos predios y podíamos habernos colapsado hace un año. Y tenemos lo que es un restaurante también fraccionado, y tenemos las oficinas del Seguro Social que también están dañadas. En Avenida Chapultepec tenemos Avenida Chapultepec entre Toledo, tenemos un edificio que se está recargando. En Avenida Chapultepec entre Burdeos también hay otro edificio que se están recargando. En fin, esa es mi aportación, mi primer recorrido que hice. Voy a seguir haciendo recorridos en compañía de arquitectos, urbanistas. No voy sola, yo no soy arquitecta, siempre me apoyo. Mi segunda aportación, yo soy integrante del Centro Mexicano de Reiki. Nosotros, todas las chijas que somos maestros en Reiki, nuestro trabajo es orar y estar unidos por la paz, por la integridad, dar fortaleza, y estamos pidiendo, no nada más por nosotros ni nuestras familias, sino por el planeta, para que ya la Madre Tierra pues ya encuentre su estabilidad. Muchas gracias. La propuesta que queremos coordinar y que quisiéramos ver si genera consenso en ustedes es que activemos todos los recursos a los que podamos allegarnos para que tengamos un atlas de riesgo de la colonia Juárez, edificio por edificio, cuadra por cuadra, manzana por manzana. El atlas de riesgo va a determinar, en el caso particular de sismos, que es el que más nos importa, cómo se va a comportar nuestro edificio dependiendo de la forma y la magnitud del sismo y de la relación con los edificios colindantes y adyacentes. Esto es muy importante para que nos den dictámenes de si tenemos que hacer algo, aunque nuestro edificio se vea bien, para probablemente reestructurarlo, que podamos hacerlo, que invirtamos en el futuro de la colonia. Hay dos mecanismos que queremos proponerles que consideremos que sean activados. El presupuesto participativo que acaba de pasar, se votó la realización de un programa parcial de desarrollo. Sería muy bueno que podamos activar este mecanismo, y que tiene un costo, que lo hacen las universidades, se escanean las calles, se sabe dónde hay riesgo de socavones, se ve qué es lo que está pasando con el subsuelo cuando se extrae el agua por las megaconstrucciones, y nos va a dar una ruta concreta para poder permanecer seguros en el barrio,
que es una de las convocatorias, un eje esencial de la convocatoria del día de hoy, entre muchas otras. Queremos proponerles dos cosas. Ganamos el presupuesto participativo para hacer un programa parcial de desarrollo. El programa parcial de desarrollo nos parecía pertinente en ese momento porque es el único mecanismo que existe en la Ley de Desarrollo Urbano que permite que la ciudadanía participe en la planeación y el ordenamiento territorial. Hay 1.300.000 pesos de presupuesto participativo que se votó en ese sentido y que valdría la pena evaluar si queremos seguir esa ruta o solicitamos un cambio para que ese 1.300.000 sea el primer recurso para hacer un atlas de riesgo para nuestra colonia. Pero no alcanza. Los atlas de riesgo son mecanismos caros. Entonces estábamos pensando proponerles, existe un dinero del que nunca se nos rinde cuentas, del que nunca sabemos en qué se invierte, pero que el contrato, que yo lo tengo y se lo puedo compartir a quien lo quiera, al final me piden, me dan su correo y yo se los mando, dice que ese recurso es de todos los residentes de la colonia Juárez. Entonces sería muy importante también ver cómo activamos un mecanismo para entre todos decidir cuál sería, cuánto hay y cuál sería la pertinencia, en qué consideramos que ese recurso se debe invertir, y nosotros pensamos que ese recurso se debe invertir en garantizar nuestra permanencia segura en el barrio. Trajimos para ustedes una convocatoria ya planeada, porque la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal dice que en caso de siniestro podemos convocar a una asamblea urgente. Necesitamos la recolección de firmas de 100 vecinos de ustedes que traigan aquí su credencial y que su credencial esté vigente. Las hojas para convocar esa asamblea las vamos a poner en la mesa de allá. Necesitamos juntar 100 firmas de vecinos. Están aquí, creo que 3 integrantes del Comité Ciudadano. Está Ana María, está César, y había visto yo por ahí en Edina, no sé si sigue por aquí. Enedina sigue por acá, ella es integrante del Comité Ciudadano. Bueno, no está en Edina, no importa. Pero necesitamos activar eso, ¿por qué? Porque necesitamos nombrar jefes de manzana que estén reconocidos por la ley y que sean quienes velen en un sentido, en colaboración con muchos otros, por la seguridad de su manzana. La Ley de Participación Ciudadana dice que tendrían ya que haber hecho una asamblea y nombrado esos jefes de manzana. La idea también es que al final, en este plano, podamos ver quién se anima a candidatearse para ser jefe de su manzana, y después, cuando activemos el mecanismo, veamos si a sus vecinos les hace sentido que esa persona sea jefe de manzana. Es importante organizarnos. Tenemos que nombrar también un comité de vigilancia. También está en la Ley de Participación Ciudadana. Tenemos la idea de la orden del día de esa asamblea que estamos proponiendo se haga el viernes 29 de septiembre a las 7 de la noche en la parroquia del Niño Santísimo en Praga 11. Es que se nombre la comisión de vigilancia, se nombre, hay otra figura que existe, que son las comisiones de apoyo comunitario. ¿Por qué es importante que lo hagamos con el cobijo de la ley? Porque eso les va a dar una autoridad de representatividad a quienes asuman esas responsabilidades, más allá de esto nada más. O sea, contarían con un nombramiento que oficializa que son ante la ley los representantes de su manzana, los representantes ante el comité de vigilancia o los representantes en las comisiones de apoyo comunitario. Creemos que tenemos también que revisar y modificar, si es que existe, el programa general del Comité Ciudadano y cuáles son los planes específicos que debieron de habernos presentado, pero que a la fecha no hemos visto. Queremos también solicitar una audiencia pública al jefe de gobierno del Distrito Federal y otra al jefe delegacional, que también son atribuciones que están en la ley. También queremos solicitarle oficialmente a Ricardo Monreal que hagamos un recorrido por la colonia en base al mapeo que tenemos y entregarle las propuestas que de esta asamblea surjan. Queremos también
Bueno, hablar de asuntos relacionados con la situación de emergencia, de desastre natural y de protección civil derivados y ocasionados en la colonia por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y por supuesto tocar todos los temas relacionados con el fideicomiso y el comité técnico de parquímetros. Anoten la fecha, vecinos, es muy importante su presencia, viernes 29 de septiembre, 19 horas, Parroquia del Santo Niño de la Paz en Praga 11. Para tener derecho a voto necesitan tener su credencial vigente, pero los que no tengan credencial vigente y sean residentes de la colonia tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Repartiremos papeletas de distintos colores para los que tengan derecho a voto y los que tengan derecho a voz, para que cumplamos con la ley de participación ciudadana y podamos activar ya los mecanismos que la ley nos confiere como ciudadanía. Esa era la propuesta, les solicitamos sus firmas, tenemos que juntar más de 100 firmas de ciudadanos donde necesitamos su nombre completo, su domicilio, su clave de lector, su teléfono y su firma, mismas que entregaremos al IEDF. Toda esa documentación se la entregaremos al IEDF y representantes del IEDF vendrán a certificar que nuestra Asamblea Ciudadana cumplió con los requisitos de la ley. Bueno, para ir concluyendo y para ir tomando acuerdos, lo primero es el mapeo de los inmuebles afectados. Se están pasando las hojas, les repito, en redes sociales están las ligas, es importante alimentar este mapa. Ya con eso nos comentaban que en los muebles con riesgo de colapso o riesgo mayor tiene que ir un DRO, un director responsable de obra, para que haga el dictamen. De ahí se establece un perímetro de riesgo que son los edificios contiguos. Entonces por eso es importante tener información, tenemos que tener información precisa. Con eso también el seguimiento, lo que dice Sergio, es presentar a la autoridad de la delegación con fundamento en la ley de participación ciudadana un recorrido con las zonas de riesgo de nuestra colonia. Otro acuerdo es con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública el tema de la vialidad, la movilidad, es las calles cerradas por riesgos de colapso que sean al principio de las esquinas. Y yo he escuchado mucha gente que tiene en la agenda la problemática de la calle de Roma, esquina con Milán. Entonces proponemos hacer un grupo de trabajo en este momento para verlo puntualmente y hacer acciones coordinadas con estrategias. Es un problema complejo, muy añejo, pero es la coyuntura para que como los vecinos de la colonia tenemos una acción para liberar nuestras calles. Sergio. Y la asamblea del día 29 a las 7, y en ese momento cumplimos con el orden del día que nos planteamos. Les repetimos, esto está hecho por vecinos, esto está hecho a pulmón, pero necesitamos sus manos, necesitamos su inteligencia, sus capacidades. La suma de las capacidades es lo que nos va a permitir salir mejor de esta lamentable coyuntura. Entonces, les agradecemos su tiempo, vamos a abrir ya micrófonos. Edificio es uno de los que me preocupan visiblemente. También tengo otros edificios ya con muchos años enfrente de mi colonia de Nápoles 79, entre Avenida Chapultepec y Marsella, que también ya están como hundidos hacia abajo. Yo no sé qué tanto también mi edificio y los laterales estuvieran de esa forma, puesto que tenemos estacionamientos hacia el Zócalo y no podemos evidenciar qué tanto también se hayan hundido. Yo también me voy a enlistar porque tengo IFE vigente y voy a firmar. Gracias por escucharme y por permitirme darme la oportunidad de platicar con todos mis vecinos. Cuentan conmigo y espero también contar con ustedes, puesto que también vivo sola. Buenas tardes, yo soy Leticia Gutiérrez. Vengo con un grupo de pedagogía Waldorf y así como todos estamos atendiendo o están ustedes en su colonia atendiendo las necesidades que el sismo está ocasionando, también hay una necesidad inminente que es atender las cuestiones psicológicas del ser humano. Y es por ello que estamos aquí, ya que la educación Waldorf trabaja de manera artística y apela al cuerpo
físico, al cuerpo anímico y al cuerpo mental, a la mente, para poder lograr un balance, un equilibrio y un desarrollo integral. Y nuestra propuesta es trabajar en la semana del 9 al 15 en esta explanada, y de ser posible conseguiríamos un lugar para hacerlo y poder apoyar con trabajo artístico, canciones, pintura, escultura, juegos de dedos, cuentos, narraciones, que todo esto es un trabajo terapéutico que en estos momentos de tanta desolación puede dar un poco de alivio al alma, y no solo a nuestra población más vulnerable, que son los niños, sino también a nosotros, ya que nosotros estamos a cargo de ellos. Comentarles a ustedes que afortunadamente la representación que tenemos de la colonia y las organizaciones que están trabajando, que ya han estado aquí presentes en varias ocasiones, con la presencia de cerca, sí tienen idea de qué se trata este asunto, y de que nosotros lo que necesitamos es reiteradamente mencionar la participación, hoy más que nunca, de todos los que habitamos aquí, haciendo, perdón por la palabra, haciendo réplica a la actitud que tuvieron los jóvenes y la juventud en esos días, que nos dieron la muestra de que sí hay pena, que sí hay espíritu y que sí hay ganas de sacar adelante a nuestro país al margen de cualquier autoridad incluso. La segunda cuestión que yo quería ahora proponer es, uno, enfrente de donde yo vivo, aquí casi en la otra esquina, yo vivo en la esquina de Dinamarca con Londres, y en Londres 35, vimos ya en el mapa, hay un edificio que está desalojado, que, bueno, pues se prevé un riesgo de colapso, y entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, pues que, por ejemplo, yo que vivo enfrente, sí haga el equipo para estar al pendiente de qué es lo que pasa con ese edificio y con los vecinos que ya desalojaron. O sea, es mi obligación hacerlo de inmediato. Ya nosotros tuvimos contacto con algunos de ellos y estar pendiente de lo que es lo que va a ocurrir con ese edificio, porque lo tenemos exactamente enfrente, para que, pues si hay un colapso, se nos va a venir encima a nosotros. Entonces lo mínimo es que yo haga lo necesario, que estoy enfrente o que estoy junto, para saber de qué se va a tratar ahí en ese edificio. Que todos hagamos lo mismo, es la propuesta, que los que estemos juntos de algún riesgo inminente, pues hagamos algo por ello, hagamos un equipo y lo inscribamos aquí con ellos. La segunda cuestión, compañeros, que yo les quería comentar, y que me parece de trascendencia, que ahorita no se ha tocado, pero que ya lo vivimos en el 85, es oponernos a que haya cualquier declaración de expropiación de los inmuebles que están o dañados o colapsados, porque ya vimos nosotros que en el 85 el gobierno hizo gran negocio expropiando sin ton ni son edificios y derrumbando sin tomar el consentimiento de los habitantes de ese lugar, como lo señalaba mi anterior y el compañero también, que nos opongamos como organizaciones a cualquier expropiación indebida sin el consentimiento de los vecinos o de las organizaciones que están actuando en este momento. Esa sería, compañeros, mi propuesta, que de antemano nos opongamos a ello. Mi nombre es Edgar Álvarez, soy presidente de un frente de comerciantes en la Ciudad de México. Desde el primer día que se dio el problema del temblor, muchos comerciantes de mercados públicos se han dado a la tarea de apoyar con víveres, pero sin embargo están preocupados la mayoría de los comerciantes y organizaciones de saber cómo interactuar con todos los vecinos. Para ello
la propuesta que les queremos hacer como frente es que ojalá haya coordinación de ustedes con otras colonias para que el problema que están planteando de expropiaciones indebidas o saqueos o malas obras o malas acciones del gobierno, no dejarlas pasar. Si todos nos apoyamos, no nada más con víveres, sino con una efectiva participación social, creo que podemos avanzar. Esa es la invitación que el día de hoy les vengo a hacer. En estos días también en la colonia Narvarte se van a reunir varios vecinos, van a deliberar, y entonces la idea es que de lo más que podamos coordinarnos, nosotros los comerciantes, tratar de hacerles con ustedes el apoyo, incluso si es necesario, hasta jurídico, yo soy abogado, en algunas cuestiones que podamos apoyarles, estamos en la mejor disposición. Entonces, eso es básicamente lo que les queremos plantear. Y por último, la invitación que les queremos hacer es que ojalá se forme una coordinación de diferentes asambleas para proponer la reconstrucción en carácter social de la vivienda. Es decir, no permitir que los esquemas inmobiliarios se apropien de la ciudad. Gracias. Mi nombre es Ilan. La propuesta en concreta es, a mí me da mucho gusto ver que nos empezamos a organizar vecinalmente, que no entre ningún tipo de influencia de partidos políticos en estos espacios. Mínimo al principio, de preferencia nunca jamás, pero mínimo al principio. Eso es todo, gracias. Yo me di a la tarea de buscar reporteros para que vinieran a ver cómo está toda la colonia. Conseguí una entrevista con Univisión para el día de ayer. Cuando llego aquí a Álvaro Obregón 286, me preguntan a dónde voy los militares, de dónde vengo, les digo que voy a dar una entrevista, que vengo de La Juárez, y se me fueron encima, La Juárez es un tabú. En La Juárez no pasó absolutamente nada, porque no le conviene a la delegación. Pude hablar más o menos de lejos con el reportero, me pidió fotos, que se las mandara, para que por vía telefónica hiciéramos una entrevista. Entonces hay que tener mucho ojo con esto, porque no la están incluyendo en el desastre. Yo ayer me aventé un round, pero al menos conseguí algo, que voy a mandar fotos para ver qué sacamos. Eso es todo. Gadiño Garñaño, Bucuaya compañera, Queño Armazagua, Nujedieque, Carpredio de Turín 46. Y no que es lo que da pasaje, mío voy a Arjay, cuando Chimpón Arjay, en un edificio donde dibuque, Shiñeque Kawa, na parte la tapuno mundi, na parte la tapuno donde dibuque. No entiendo. Buenas tardes, nosotras pertenecemos a la comunidad Otomí y Mazahua y otras etnias que habitamos aquí en el predio de Turín 46. Venimos aquí a explicarles nuestra situación. Bueno, el inmueble de hecho sabemos que está en alto riesgo. En este temblor que hubo el martes, una parte de la fachada, bueno, en la parte de adentro se colapsó y por eso nuestra comunidad decidió acampar en la parte de afuera del inmueble. Algunos vecinos, después de acampar ahí, pues fueron a atacarnos, que realmente, no sé, deberían de sensibilizarse. Yo sé que no queremos afectar a los vecinos, pero también nosotros necesitamos tener seguridad con nuestras vidas y por eso decidimos acampar en la parte de afuera del inmueble sin querer afectar a ningún vecino. Y le pedimos una disculpa por si quisimos dañar, si piensan que queremos afectarlos, si queremos afectar vía pública, que realmente eso es lo que menos deseamos, afectar a los vecinos. Les digo, nuestra situación es esa, decidimos acampar, pero por recibir algunas agresiones de algunos vecinos, de igual manera decidimos entrar sabiendo que la entrada está colapsada. Estando ahí, puede que nos quedemos adentro o afuera si se colapsa la parte de la entrada. Ahorita estamos trabajando, nuestros compañeros y yo estamos trabajando en el predio para
ir desalojando lo de la entrada que se colapsó. Le digo, y pedirle disculpas a los vecinos que están a nuestros alrededores, que realmente no queremos afectar las vías transitarias, ni a sus inmuebles, ni nada de ellos. Risa Arañago, si puedo hablar. Kimi Tenche Tenjiji, no que vive un Tenche Baba. Nos come ni más agua con Otomí. Ni buen come Capredio Turín número 46. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí en general. Nosotros somos inquilinos, bueno, vivimos ahí en Turín número 46. Yo le decía al compañero que sí, nuestros hijos están en el albergue. Ahorita mismo ellos están en el albergue. Ahorita, como vecinos, podemos garantizar quien guste ir a acompañarnos en el albergue Río de Janeiro, número 54, allá están nuestros hijos. Nada más para finalizar con esto, comentarles que estamos trabajando en nuestro predio. Desde el día de antier empezamos a sacar cascajo, empezamos a buscar material para apuntalar las partes dañadas, pero también al estar adentro corremos con el riesgo de que se nos colapse esa parte y quedemos adentro. Yo no sé si tienen el sueño pesado o ligero, pero yo cuando escuché la alarma sísmica, yo creo que era de fiesta americana, muy lejos. Pues yo propongo que a ver si pueden decirle al C4, pues que también usan esas bocinas para la alarma sísmica, porque yo no lo escuchaba, yo nunca lo escuché.